Hoy vamos a hablar del grado de Bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid y con nosotros tenemos a Estrella y Violeta. Pues soy Estrella, como ya has dicho. Estoy estudiando en Madrid, pero en verdad yo soy de Extremadura. Anda. Así que no sé. En verdad que no sé muy bien qué presentarme. ¿En qué curso estás? En primero, o sea, ahora voy a pasar a segundo. Vale. Bueno, pues hola, igual, yo soy Violeta y estoy en segundo de Bioquímica también, en Madrid. Y yo en mi caso sí que estoy de Madrid allí. Violeta, por ejemplo, ¿por qué elegiste Bioquímica y no otra carrera? Bueno, mi asignatura favorita en el instituto era Biología y siempre tuve el dilema de entre Biología y Bioquímica. Y como mi parte favorita era siempre pues la célula, las proteínas, etcétera, todo lo relacionado con lo molecular, pues al final tiré para Bioquímica. ¿Y tú, Estrella, por qué elegiste Bioquímica? Pues yo la verdad es que estaba ahí, porque a mí me gusta mucho la parte de historia y estuve dudando un montón sobre si, por ejemplo, a Cáceres hacer bioquímica o historia. Pero al final luego me empezó a gustar un montón bioquímica y escuché muy bien hablar de la UAM. Entonces, pues la verdad es que yo no me quería quedar en Extremadura, quería irme a Madrid, porque me gusta mucho la ciudad. Entonces escuché que se hablaba muy bien de ella y tal, y dije, bueno, pues voy a probar, sí. Y la verdad es que no me arrepiento porque biología también me ha gustado mucho siempre y al menos el primer año de bioquímica ha estado muy bien, dentro de lo que cabe, claro, pero a mí me ha gustado mucho. Así que la verdad es que estoy muy contenta. Y bueno, ya casi más o menos la has respondido, Estrella, pero ¿por qué elegiste la Autónoma de Madrid y no otra universidad de España? Pues principalmente por las prácticas y por el hecho de que en la Autónoma está allí el Centro Nacional de Biotecnología, el Centro de Biología Molecular de Ochoa. También, hasta donde yo sé, la UAM tiene un montón de convenios con un montón de laboratorios, centros de investigación. Entonces, entre eso y el tema de que hay una asignatura práctica entera anual en segundo y otra en tercero. Entonces me pareció, por lo menos, que el plan de estudios había bastante más prácticas y estaba mucho más orientado a la práctica que otras universidades. Yo concretamente miré la UEX, una del País Vasco y la Universidad de Sevilla, que eran las que me llamaban la atención. Y al final, pues, principalmente por las prácticas, pues me fui a la Autónoma. Y la verdad es que, aunque este año no hemos hecho muchas, pero ahora en segundo ya empezamos de verdad lo tocho de laboratorio, ¿no? ¿Y tú, Violeta, por qué elegiste la Autónoma? Bueno, yo en mi caso soy de Madrid, así que estaba entre o la Complutense o la Autónoma. Entonces lo primero en lo que me fijé fueron las asignaturas. Y vi que realmente el programa de la Autónoma iba mucho más con mis intereses que el de la Complutense, porque hay mucha diferencia en la orientación que da una universidad con la otra. También luego miré el campus y es verdad que la Complutense, por ejemplo, está en pleno centro de Madrid, mientras que la Autónoma está más alejada, es mucho más tranquila, y lo mismo que dice Estrella, tiene el Centro Nacional de Biotecnología, el de Biología Molecular, entonces está mucho más preparada para unos estudios como los de bioquímica y sobre todo también por el componente práctico, porque tenemos dos años, asignaturas que son completamente prácticas, entonces bueno, pues por eso más o menos. ¿Cuál ha sido, Violeta, cuál ha sido tu experiencia hasta ahora con la carrera? ¿Te ha gustado? ¿Esperabas otra cosa? Pues la verdad que a mí me ha encantado, el primer año ha sido buenísimo dentro de lo que hay, el segundo cuatrimestre un poco más raro, pero la verdad que sí, que estoy muy contenta. Los profesores están muy bien, se han interesado mucho por los alumnos, las asignaturas están bastante bien enfocadas, aún así el primer año es bastante más general, pero está muy bien enfocado y sobre todo ahora con el tema de la cuarentena y con el tema ahora de cómo va a ser la universidad, pues se han comprometido mucho con los alumnos y nos han tenido muy en cuenta. Entonces yo la verdad que estoy muy contenta con el primer curso y también cómo se está organizando la universidad con él. ¿Y tú, Estrella, cuál ha sido tu experiencia? Pues también muy buena. Me ha gustado mucho, por ejemplo, lo que acaba de comentar Violeta, que se han organizado muy bien, teniendo en cuenta también que Madrid fue el primer sitio de España en el que quitaron las clases. Nosotros acabamos las clases antes del estado de alarma
Encima nos cogió a mitad de parciales y fue un poco caos. Pero la verdad es que luego enseguida, a la semana y media o así, ya sabíamos casi que cómo nos iban a evaluar, que nos iban a cambiar el calendario académico, que todos los profesores estaban obligados a darnos clases y en ese aspecto, pues por ejemplo la organización ha sido muy buena. Entonces, en general estoy muy contenta porque en el primer cuatrimestre, pues en general, pues bien, un poco rollo porque era muy introductoria, era como un repaso de segundo, pero bueno, el segundo cuatri, dentro de lo que cabe, ya te digo, con toda la organización y todo, al final no se ha hecho tan pesado o tan rollo como parecía que iba a ser en un primer momento. La verdad es que la mayoría de los profesores han enfocado bastante bien. Sí, a ver, yo, la experiencia que tengo, yo voy a pasar a cuarto y el primer año siempre, y sobre todo el primer cuatrimestre, las primeras asignaturas de física, matemáticas, química, que sí, pero no, porque sigue siendo muy lo de segundo bachillerato. Al final dices, ¿en dónde me he metido? Esto no es lo que yo esperaba, pero luego ya, según vas haciendo más asignaturas del segundo cuatrimestre y luego el resto de cursos, ya es donde realmente ves si te gusta o no te gusta. El primer cuatri no recomiendo que se haga la decisión de si seguir o no. ¿Qué es lo que os gusta de la autónoma y qué es lo que cambiaríais o creáis que está peor que en otras universidades? Si quieres, empieza tú, Estrella. Vale, a mí lo que me gusta mucho de la autónoma, pues lo que ya he dicho antes, pero cambiaría, por ejemplo, esté tan lejos. Es verdad que lo hace muy tranquilo, pero es un poco rollo, sobre todo si vives lejos en el sur de Madrid, por ejemplo, hay que tardar 1 hora en llegar, o sea, es un poco accesible. Lo que pasa es que eso sé que pasa en otras universidades, como por ejemplo en Cáceres, que está también un poco ahí perdida de la mano de Dios. Pero bueno, y luego también cambiaría tal vez, no sé si eso pasa en Cáceres, el hecho de que somos 80 en clase. No es una clase especialmente grande porque sí que hay clases mucho más grandes, pero yo que vengo de aquí a Extremadura, que somos, como yo digo, 4 gatos, mi instituto de manera es pequeñito, entonces estoy acostumbrada a un trato mucho más personal y yo cambiaría tal vez, por ejemplo, hacer las clases un poco más personales, pero eso supongo que pasa en todas las universidades, en todas las clases. Entonces, bueno, pero la verdad es que yo por lo menos un poquito más de acercamiento profesor-alumno sí que agradecería. No sé, pero creo que para mí eso es lo peor así que he notado yo de cambio y tal. ¿Y tú, Violeta? Sí, pues yo más o menos como Estrella. Lo bueno, pues ya lo hemos ido hablando, la organización, el plan de estudios, que está bastante bien. Pero lo malo, yo por ejemplo que vivo no en las afueras de Madrid, porque estoy relativamente bien comunicada, pero tardo todos los días 1h30 en ir a la universidad, porque solamente se puede llegar por tren o por 4 autobuses que salen desde puntos de Madrid bastante. Entonces la comunicación es bastante mala si lo comparamos con la Complutense de Madrid, por ejemplo. Y otra de las cosas que dice Estrella, que es verdad que es bastante incómoda, la facultad es muy grande, te puede tocar una clase que tienes que recorrer toda la facultad porque es una facultad de ciencias, estamos todos juntos en un mismo edificio. Las clases son demasiado grandes y no son encuesta, entonces si estás atrás pues no terminas de ver bien. Las configuraciones de las clases se podrían mejorar, pero por el resto la verdad es que no tenemos ninguna queja. Claro, o sea, nosotros por ejemplo en Extremadura, en Cáceres, las clases son más pequeñas, o sea, empezamos la carrera en primero 45 y bueno, según avanzan los cursos, ahora mismo creo que en mi clase, si llegamos a 30 ya da gracias. Hay clases que ni eso. Y luego sí que, por ejemplo, en Cáceres están las afueras, pero hay mucha más comunicación. En verdad, en coche o en autobús, en 10 minutos estás. Andando no tardas más, pero en coche o autobús tardas muy poco. Lo que pasa que, claro, en Madrid es que moverte de un lado a otro siempre se tarda más. Y ahora, bueno, ya más o menos habéis hablado un poquito, pero ¿cómo están organizadas las clases y las prácticas? Es decir, ¿tenéis un horario fijo o dependiendo de la semana va cambiando? ¿Cómo funciona? ¿Violeta? Es un horario bastante fijo. Realmente sigue el patrón casi todas las semanas, excepto si tienes prácticas de laboratorio, que tienes que estar más horas en la universidad. Pero incluso ha habido veces que quitaban la teoría e incluían la práctica en el mismo horario. O sea que realmente varía, pero no mucho. No es ninguna locura que digas, madre mía, esto es una anarquía, no. Se puede seguir bastante bien, sí. Y las clases pues duran aproximadamente 50 minutos, suelen dejar 10 minutos de descanso entre clases y suelen empalmar 4 clases teóricas, no hay mucho más.
Las prácticas de laboratorio pues duran entre 2 horas y media hasta llegar a 4 horas e igual los laboratorios están en la misma facultad, etcétera. Entonces hay días que a lo mejor, dependiendo del horario que te toque, si te toca de mañana o de tarde, puedes entrar a las 9 y salir a la 1:30 o puedes entrar a las 9 y salir a las 7, dependiendo de si tienes prácticas o no. Claro. ¿Cuál ha sido hasta ahora la asignatura que más os haya gustado, que hayáis dicho, esto me gusta? Así, para motivar a los que vengan después. ¿Estrella? No sé, yo creo que tal vez una que hemos tenido en el segundo cuatri que ha sido de genética, que ha sido más bien introductoria, pero a mí me ha parecido muy interesante. Aparte, los profesores eran unos soletes, o sea, súper monos. Y no sé, como que las clases las han hecho bastante amenas e interesantes y nos han contado muchas curiosidades y tal. O si no, también la de fundamentos de bioquímica, que la parte de metabolismo pues me ha gustado mucho, aunque hemos visto súper poquito, hasta tercero no tenemos una asignatura como tal de metabolismo. Pero a mí eso me da mucha la atención, entonces eso está bastante bien. ¿Y tú, Violeta? Pues a mí me ha gustado mucho una que hemos tenido en el segundo cuatrimestre, que ha sido Introducción a la Microbiología, porque la asignatura estaba muy bien planteada, muy chula. Además, las clases eran muy activas, es decir, requerían que estuvieras muy atento, que participaras, entonces se agradecía muchísimo y el contenido ha sido muy interesante. Lo he aplicado muy bien a la bioquímica, muchísima biología molecular, ha sido una asignatura preciosa, me ha gustado un montón. Qué guay. A mí la parte de laboratorio de micro me encanta, o sea, de hecho es una de mis ideas de futuro porque, no sé, me llama mucho todo el tema de micro. ¿Cómo está orientada la carrera? Es decir, ¿está más ambientada a investigación o, por ejemplo, a industria, farmacia, todo el tema ese? O a lo mejor más ambientada al lado químico o biológico. ¿Cómo lo ves tú, Violeta? Pues nuestra carrera está muy orientada en la UAM a biomedicina, a la investigación biomédica. Además, es una carrera que coordina la Facultad de Ciencias y la Facultad de Medicina de la propia autónoma. Entonces, se ve mucho, sobre todo en tercero de carrera, ese componente biomedicina, de asignaturas como patología molecular, controlación y regulación del ciclo celular, todas esas que están muy orientadas sobre todo a la investigación biomédica, para acabar en un laboratorio o en una farmacéutica, pero no tenemos tanto componente químico en nuestra carrera como en otras universidades. No. También es cierto que yo una de las motivos, porque también me gusta mucho la medicina, entonces aquí a ver que estaba muy orientado a la parte biomédica, pues me gustó, pero sí que también es cierto que hay como en cuarto, creo que es cuando ya tenemos las optativas, no sé si alguna en tercero, pero un poco importante. En cuarto hay como 2 itinerarios, puedes ir a biología molecular, bueno, bioquímica molecular, que es más como general, más, pues, por ejemplo, hay asignaturas más microbiología, metabolismo de no sé qué, y es un poco más, a lo mejor, orientada a la bioquímica, y luego tienes las asignaturas más dedicadas a biomedicina, o sea que tienes como 2 caminos, pero en verdad es cierto que hasta antes del cuarto casi todo está aplicado mucho a la biomedicina, aunque luego te digan ahí, puedes hacer esto, pero te lo aplican un montón, y eso si te gusta la parte más biomédica, pues también está bien. Entonces, sí, yo creo que por regla general casi todas las carreras de bioquímica, aunque llevan el nombre de química, tiran muchísimo más para la parte de biología y muchas más asignaturas, por no decir un 90% son de la parte más biológica y luego siempre hay alguna asignatura como química orgánica, química bioorgánica o algún nombre similar que es hacia la parte química, pero en general para aquellos que dicen me gusta mucho biología y química, pero me gusta más química, quizá bioquímica no sea la más acertada de carrera, pero si te gusta más la parte biológica, del tirón. Por un lado, ¿sabéis lo que es un alumno interno? ¿Estrella? Sí. Bueno, no sé cómo está planteado eso en la autónoma. No lo sé tampoco, porque yo además que me he enterado como la semana pasada hablando con mi prima que estaba en la Universidad de Sevilla y ella fue alumna interna y de hecho tengo que mandarle un correo al coordinador de grado para preguntárselo porque me ha llamado mucho la atención y yo he estado buscando y creo que no existe alumno interno como tal, pero sí que hay como una bolsa de empleabilidad o algo así de la UAM para hacer prácticas externas. Entonces tú como que te apuntas y pues ahí te van viendo distintos
laboratorios dentro de investigación? Tenemos la posibilidad de hacer prácticas externas en lo que dice ella. Hay una bolsa en la que tú te inscribes y tanto como para veranos como para durante el curso tienes que cumplir una serie de horas que requieren y te puedes poner en contacto con todos aquellos sitios con los que tiene convenio la UAM, que suelen ser o laboratorios, o hospitales o cosas así. Pero la figura de alumno interno sé que en la Complutense sí que la tienen, creo que en la Autónoma como tal no la ofertan. Pero sí que sé que puedes hablar con tu profesor si quieres trabajar en su departamento y para más o menos meterte, pero no. Claro, o sea, para aquellos que se lían con prácticas externas, alumno interno, por lo menos como está plantado en la Universidad de Extremadura, es un alumno, ¿vale? Que habla con un profesor y se mete en el departamento donde el profesor está investigando. Entonces, a veces simplemente te dejan mirar, sobre todo al principio, para que no la líes mucho, y luego ya te van dando ciertas tareas para ir aumentando tu práctica y tu independencia en el laboratorio. Entonces sé que hay en algunas universidades donde eso, tú hablas con un profesor y te deja. Y a veces eso te da un crédito o te da cierto reconocimiento que lo puedes poner luego en tu currículum. Que a lo mejor lo que ha dicho Violeta de hablas con un profesor te va a decir que sí, pero a lo mejor en la autónoma no tendrías un certificado. Claro. Sí. El reconocimiento de créditos viene por las prácticas externas, no hay la figura de alumno interno. Claro, y las prácticas externas son como una asignatura optativa, ¿no? Que lo que hacen es, normalmente son como 150 horas, bueno, también que a lo mejor depende de alguna universidad, en la que tú te vas a una empresa o un laboratorio o durante el curso o en verano, tú haces esas horas como si estuvieses trabajando. Lo único que es una asignatura más de tu grado. Para hacer la diferencia, no sea que los que vengan que todavía no sepan mucho de la universidad no se confundan. El tema de la movilidad de Erasmus, SICUE, que es moverse por diferentes universidades de España, ¿cómo está el tema? ¿Sabéis si hay mucha oferta, si hay dificultades para encontrar asignaturas que convalidar? Violeta. Sé que se suele ir en tercero o en cuarto de carrera, dificultades no hay muchas, hay poca oferta de universidades, no hay muchas en las que haya convenio para hacer bioquímica, porque por ejemplo si te vas en cuarto normalmente te suelen meter en un máster, porque allí como suelen ser 3 y 2 años, tienes que entrar en un máster, si te vas en tercero te medio meten en cuarto de carrera de algunas asignaturas o incluso también en el tercero. Entonces es verdad que es relativamente más complicado encontrar una universidad, pero tenemos un programa de tutelaje y tú puedes hablar con tu tutor para que te ayude un poco a encontrar la universidad, etcétera. Entonces, si te quieres ir de Erasmus o hacer cualquier otro programa de movilidad, puedes irte. O sea que en eso no hay ningún problema. Yo creo que en general, o sea, hablando ya con otras entrevistas que he hecho a otras universidades y la propia de Extremadura, yo creo que es general el problema de que hay muy poca oferta fuera, y yo creo que uno de los principales problemas que hay es porque realmente bioquímica fuera de Europa no hay un grado como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que cogerte asignaturas de diferentes grados, de diferentes carreras, que luego te puedan convalidar. Entonces, claro, te juntas que tienes que ir a una universidad diferente, que ya suele ser un problema para convalidar asignaturas, con que tienes que adjuntar asignaturas de diferentes grados. Y claro, pues eso siempre es mucho lío, y al final cuando estás en el propio momento de elegir si te vas o no te vas, el que no te aseguren casi cuántas asignaturas vas a poder convalidar, muchas veces te echa para atrás y dices, bueno, pues ya me iré al extranjero en otro momento. Porque eso también aquí en Extremadura pasa, y he hablado con otros de otras universidades y también han dicho lo mismo, que hay muy poca oferta y dificultades para encontrar las asignaturas a convalidar. ¿Algún consejo, algo que queráis decir a los que estén planteando hacer bioquímica? Violeta. Pues, yo creo que es muy importante señalar el consejo que has dado tú al principio de que en el primer cuatrimestre no se puede juzgar para nada la carrera, y yo creo que en general primero de carrera no te sirve para nada para hacerte una idea general de todo lo que vas a estudiar. Entonces, que si realmente al terminar primero no terminas de estar seguro, etcétera, que le des una segunda oportunidad, porque puede ser que realmente sea lo tuyo, o sea, que no se desista en primero. ¿Y tú has traído algún consejo así de el salto, a lo mejor que tú lo tienes más cercano, de bachillerato a la universidad?
Sí, que es cuestión de adaptarse, que no se preocupe mucho por el hecho si, por ejemplo, es alguien de fuera que se va a Madrid, o ya no a Madrid, sino alguien que va a mudarse a otro sitio que no es en el que viva, que la gente le ayuda un montón y eso tiene que pasar en todos lados. Lo importante es que se hagan buenos grupos de amigos, que no se dejen influenciar por las cosas que digan de ciertos profesores, que siempre hay profesores que tienen mala fama y luego resulta en muchos casos no sea así. Es verdad que a veces pensamos, hay como dos extremos, o pensar de, bueno, la universidad es súper difícil, no voy a poder sacar las cosas, o bueno, va, los exámenes están en enero o antes de Navidad, hay mucho tiempo, ya me pondré a estudiar y claro, llega la fecha y madre mía, no me da tiempo. Entonces hay como los dos extremos, los que dicen, madre mía, no voy a poder con todo, y los que, bueno, ya llegará el momento y luego te pilla el toro. Pero sí, yo creo que es un buen consejo el ir llevándolo poco a poco, no agobiarse, pero tampoco dejarlo. Y eso, y darle siempre una oportunidad de por lo menos el primer año y el segundo cuatrimestre, porque el primer cuatrimestre al final es como casi todas las asignaturas de ciencias. Al final haces biología, haces biotecnología, haces química, incluso enfermería, y al final tienes muchas asignaturas que son muy, muy parecidas entre las diferentes carreras del primer cuatrimestre, porque al final tienes física, tienes matemáticas, tienes biología, tienes química, un segundo de bachillerato un poco avanzado y ya está. Bueno, pues yo creo que con esta entrevista ya está perfecta y muchas gracias por haber participado, chicas. A vosotros. Gracias a vosotros, que a mí me parece una iniciativa muy guay. Muchas gracias.